Ciudadanía en estos momentos. Solicita se verifique el quórum, senadora. Hay. Tiene la palabra, senador. Servicios parlamentarios, puede abrir el tablero para la verificación hasta por 10 minutos del. A ver, sonido en el escaño de la senadora Cristina Díaz. Debo aclarar, estás equivocada, yo estoy aquí sentada, estaba acá sentada. Si no voy... Orden, senadora. Acepto, yo estaba aquí sentada. Les pido a las senadoras guardar la compostura y el orden en el Senado. Ahora tiene el uso de la tribuna el senador Luis Sánchez a nombre del grupo parlamentario del PRD. Servicios parlamentarios, abra el sistema electrónico para la verificación del quórum. Hasta 10 minutos. Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros. Vengo a nombre de mi fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática a presentar un voto particular en contra de esta Ley de Seguridad Interior, considerando que el gobierno federal, que prácticamente la mayoría de los gobernadores se han dado por vencidos en la responsabilidad de cuidar la seguridad de las personas, considerando que al estar apoyando esta ley están simple y sencillamente haciendo caso omiso de lo que la Constitución misma establece en sus responsabilidades. La seguridad pública corresponde a la autoridad civil. La minuta que presentan las comisiones dictaminadoras tiene por objeto expedir una ley de seguridad interior en la cual se pretende regular la participación de las Fuerzas Armadas en auxilio de las autoridades civiles, mediante la integración Presidente, pediría que me den condiciones para exponer. Por favor de poner atención al orador, por favor. Está abierto el tablero para la verificación del quórum. Hasta por 10 minutos, verifique el cronómetro. Continúe, bien, por favor, senador. Orden, por favor, senadores. Senadores, les pedimos poner. Continúe, senador. Bien, compañeras y compañeros, la minuta que presentan las comisiones dictaminadoras tiene por objeto expedir una ley de seguridad interior en la cual se pretende regular la participación de las Fuerzas Armadas en auxilio a las autoridades civiles mediante la integración, organización, funcionamiento y control de las instituciones y autoridades encargadas de contribuir a preservar la seguridad interior de la Federación, así como establecer los procedimientos y las bases de coordinación con las entidades federativas y los municipios. La minuta enviada por la Cámara de Diputados confunde los conceptos de seguridad interior y seguridad nacional, considerándolos análogos, lo que resulta erróneo.
Dicha confusión es la primera base de una enunciada acción de inconstitucionalidad que seguramente se presentará en los días posteriores a la probable aprobación de esta ley. Para nuestro grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, esta minuta es inconstitucional e inconvencional, ya que el Congreso de la Unión no cuenta con facultad expresa para legislar sobre seguridad interior. El propio dictamen invoca únicamente criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para justificar una facultad que no tiene el presidente de la República. La fracción sexta del artículo 89 de la Constitución establece la facultad del presidente de la República para preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y lo faculta para disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas permanentemente, o sea, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. Sin embargo, dentro del propio artículo 89, el presidente de la República carece de la facultad de emitir una declaratoria de protección a la seguridad interior. Esta ley tiene por objeto preservar las instituciones del Estado. Su objetivo explícito no es la seguridad de las personas, sino mantener la gobernabilidad fundada en una discrecionalidad riesgosa. Se plantea un procedimiento para emitir la declaratoria de afectación a la seguridad interior, el cual se podrá iniciar a solicitud del presidente de la República o de los gobernadores de las entidades federativas. Esta implica la realización e implementación de acciones de seguridad interior en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país, cuando se consideran comprometidas o superadas las capacidades efectivas de las instituciones de seguridad pública para atenderla, o se originen por la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en preservar la seguridad nacional. En el procedimiento se indica que una vez recibida la solicitud, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, se emitirá la declaratoria sin ningún tipo de control legal. Esta se notifica únicamente a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se publica en el Diario Oficial de la Federación y en los diarios o periódicos oficiales de las entidades federativas. Cabe señalar que el único mecanismo de control legislativo contemplado en esta minuta es justamente ese, el envío de un informe a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Asimismo, se establece que el incumplimiento a las obligaciones establecidas en esta ley será sancionada conforme a las leyes aplicables en la materia, por lo que es evidente que el dictamen adolece de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de las acciones militares. Se contempla la posibilidad de implementar declaratorias en varias entidades del país simultáneamente, cuyas condiciones y vigencias podrían modificarse de acuerdo con el único criterio del presidente. La minuta señala que las acciones desarrolladas por la aplicación de esta ley no tendrán por objeto sustituir a las autoridades de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias y responsabilidades. Sin embargo, sí se establece el carácter subsidiario de las acciones, lo cual resulta una contradicción en sí misma. Lo anterior constituye una evidente posibilidad de ruptura del Estado de Derecho. Se crea un nivel intermedio entre el estado de normalidad democrática y el estado de excepción, al limitarse en el control de las acciones sin ningún tipo de contrapesos, lo cual representa un riesgo para la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos. De aprobarse esta minuta, se establecerá
de manera permanente, lo que en cualquier democracia es una excepción: el involucramiento del Ejército en tareas de seguridad pública. En el grupo parlamentario del PRD afirmamos que la seguridad vinculada a las personas debe estar a cargo de instituciones de carácter civil, en concordancia con el artículo 21 de la Constitución, que establece que la seguridad pública estará a cargo de autoridades civiles, lo que excluye a las instituciones castrenses en tales tareas. Es indispensable tomar en consideración la dimensión internacional de los derechos humanos, el reconocimiento de las personas como sujetos de derecho y establecer un modelo de seguridad humana, insisto, un modelo de seguridad humana que combata los altos índices de criminalidad, pero también de corrupción e impunidad en el que nos encontramos inmersos. A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio del 2011, el artículo 1 de nuestra Carta Magna se establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de la materia, con la obligación a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias de observar el bloque de constitucionalidad, ejercer un control difuso de convencionalidad y aplicar el método de interpretación idóneo para garantizar el principio pro persona. Eso es lo que establece nuestra Constitución. Eso es lo que quieren borrar ahora con esta ley. Esta misma reforma es la que en su transitorio cuarto mandató al Congreso de la Unión a expedir la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia de suspensión del ejercicio de derechos y las garantías. En la Cámara de Diputados debió ser valorada, ya que representa una salida fundada en la Constitución para situaciones excepcionales, lo que desde nuestra perspectiva es la vía constitucional y legal que permite a un Estado democrático de derecho enfrentar aquellas situaciones y condiciones excepcionales que deben ser resueltas por decisiones y acciones de emergencia y con el único fin de restablecer la situación de normalidad. Al respecto, es importante recordar que el Senado de la República, desde el pasado 9 de diciembre del 2015, remitió a la colegisladora el dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos, que contiene proyecto de decreto por el que se expide la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional y que desde nuestra perspectiva es la única medida para realizar acciones de seguridad interior acorde a la exigencia del constitucionalismo democrático contemporáneo, cuyos ejes principales deben tener al menos los siguientes. Esa minuta que está en la Cámara de Diputados, que fue trabajada aquí con mucha paciencia, con mucha dedicación, que fue aquí acordada por consenso de todas y todos los 128 senadoras y senadores, porque cuando queremos podemos hacer bien las cosas en el Senado de la República. Esa minuta de consenso está congelada en la Cámara de Diputados. Decía yo que los ejes que se deben contener son al menos los siguientes: las situaciones por las que debe decretarse la restricción o suspensión de derechos y garantías, los actores que deben intervenir en la declaratoria de protección a seguridad interior, el procedimiento para la declaratoria, los principios que deberán observarse, los derechos y principios intangibles, el control jurisdiccional, la conclusión de las medidas decretadas. Concluya, señor senador. Comprobada la existencia del quórum, ciérrese el sistema electrónico. Concluya, por favor, senador. Ya atendimos la petición del quórum, senadora. Permítanos continuar con el debate.
adelante, concluya, senador. Concluya, senador. Muchas gracias. Presidente, nada más descuénteme todos estos minutos que hemos estado perdiendo para poder concluir mi... Estos parámetros mínimos congruentes con un Estado democrático de derecho son los que desde el PRD consideramos correctos para referir la actuación de las Fuerzas Armadas en el marco de lo establecido en la Constitución. Es imperativo que la Cámara de Diputados concluya el proceso legislativo que mandata el artículo 4 transitorio de la reforma del 2011, donde indica que desde junio del 2012 debió expedirse la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional. Públicamente, como grupo parlamentario, hemos respaldado diversos pronunciamientos de organizaciones civiles mexicanas, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de organismos internacionales como la ONU, desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como también la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que externó también su preocupación ante la impunidad que prevalece respecto a las actividades de las Fuerzas Armadas en México en tareas de apoyo en materia de seguridad pública. Estas y otras organizaciones señalan enfáticamente el riesgo de aprobar una ley de seguridad interior como la que está a discusión en este momento. Para el grupo parlamentario del PRD es claro que ante el fracaso de la presente administración para garantizar el derecho a la seguridad pública y poder reconstruir el tejido social lastimado por la violencia, la inseguridad, la corrupción, la impunidad y ante el aumento de los índices delictivos, no solo derivados de la delincuencia organizada, sino también del fuero común, prevalece una estrategia encaminada a legitimar la militarización de la seguridad pública. Los resultados de esta política demuestran graves casos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones y ejecuciones por parte de algunos efectivos militares, como lo han señalado diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos. Durante 5 años, esta administración no logró ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes. Lejos de profesionalizar a las policías del país para enfrentar la criminalidad de alto impacto, se optó por un modelo centralizado. Se equivocó al transferir directamente las atribuciones de la extinta Secretaría de Seguridad Pública y otorgarlas a la Secretaría de Gobernación. Todas estas consideraciones nos llevan a disentir de lo que seguramente será una mayoría en favor de esta minuta. Se debería valorar la pertinencia de expedir una legislación diferente a la que está en consideración ahora, una que permita regular la seguridad humana, el uso de la fuerza, coordinar las tareas de inteligencia e investigación, obligar a la transparencia y dotar de seguridad a las y los ciudadanos frente a la actuación de las Fuerzas Armadas. Antes de aprobar una ley que legalice que el Ejército realice tareas de seguridad pública que por mandato de la Constitución le están impedidas. ¿Dónde está el mando mixto? ¿Dónde está alguna alternativa para ir a resolver el tema de la seguridad pública? No hay en este momento ninguna alternativa. En mérito de lo expuesto, solicitamos, presidente, tenernos por presentados con el presente voto particular del Grupo Parlamentario del PRD en contra del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos Segunda, que contiene la Ley de Seguridad Interior. Y por obvio de tiempo le entrego la versión completa, pido sea incluida íntegramente en el diario de los debates. Muchas gracias. Gracias, senador. Servicios parlamentarios. Integre al diario de los debates la intervención íntegra del senador Luis Sánchez. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Manuel Bartlett Díaz. Sonido en el escaño de la senadora Laida Sansores. Ya que no trae lentes, mi querido presidente, entonces por favor, y no lo vea a simple vista, le pido nuevamente rectifique, porque entraron y salieron. Es que está en la ley orgánica. Acabo de contarlos. Tengo el video. Son 41 senadores. No puede ser que sean responsables.
Es lo mínimo que pueden hacer en una ley tan importante. Estoy mandando los videos para que vea la ciudadanía cómo está vacío este salón. Es una burla. Su petición. Tantas veces es que no necesitaría ni pedir ni abrir el tablero. En el escaño de la senadora Rocío. Presidente, solamente para la compañera no registró asistencia. ¿Cómo está pidiendo la voz? Gracias. Tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Bartlett Díaz. Sonido en el escaño del senador Carlos Puente. Muchas gracias, presidente. Nada más para que quede claro y aceptado. Las senadoras y los senadores han hecho un pase de lista, se ha rectificado el quórum y tenemos quórum. Pero de la bancada que lo señalan, llenan los escaños con asesores. Pido y solicito que los escaños sean ocupados por los titulares de los mismos y no por los asesores. Es cuanto. Gracias, mi senador. Adelante, senador Manuel Bartlett, para su intervención. Senadores, favor de poner atención al orador. Continuemos con el debate. Adelante, senador Manuel Bartlett. Senadores y senadoras, a principios de 2017, nuestro grupo parlamentario presentó al Pleno una completa e integral iniciativa en materia de seguridad interior, alternativa a las oficiales, y que hasta el momento la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado no ha querido dictaminar. Ni siquiera por este pluralismo en el Senado podemos tener ese tipo de participaciones. Esperamos que democráticamente este voto particular sea al menos discutido en este pleno democrático y supuestamente plural. En esa iniciativa, que es nuestro voto particular, en más de 200 páginas que hemos presentado ya a la mesa, pidiendo que se publique en el diario oficial del día de hoy, hacemos un estudio pormenorizado del tema. Abordamos lo siguiente: las razones geopolíticas que impulsan la aprobación de una ley de seguridad interior. Estas tienen que ver con nuestra integración subordinada a los Estados Unidos y el propósito de ese país para que en América Latina se constituyan estados policíacos militares. No se tomó en cuenta y lo ocultan y callan. Exponemos, de acuerdo a documentos académicos y políticos de los Estados Unidos, lo que es un estado policíaco militar, el que consiste fundamentalmente en otorgar a las Fuerzas Armadas el control social de las sociedades nacionales para proteger los intereses de las empresas transnacionales y además garantizar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos el control militar del continente. Definimos y distinguimos, de acuerdo a las nuevas concepciones teóricas del gobierno de los Estados Unidos, las diferencias entre seguridad pública, interior y nacional. Precisamos lo que es el militarismo y las consecuencias históricas que ha tenido en relación a la negación del desarrollo democrático de los países y la afectación de los derechos humanos. Ahí está perfectamente establecido. El juicio histórico para el militarismo es negativo. Contribuye a consolidar regímenes autoritarios que desprecian los derechos humanos. 5. Abundamos ampliamente en la evolución de la doctrina de la seguridad nacional de los Estados Unidos y sus impactos en los países de América Latina. Hacemos un estudio ahí comparado
de la influencia de la doctrina de seguridad nacional en la Unión Europea. Realizamos un análisis de derecho comparado sobre los estados de sitio, que es en lo que vamos a terminar, y sus diferencias con los estados de emergencia, asuntos constitucionales que nunca se tratan. Explicamos cómo se ha ido construyendo el Estado policíaco militar en México después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Por ejemplo, nuestra integración de facto al Comando Norte de los Estados Unidos, los acuerdos inconstitucionales que dieron lugar a la SPAN y a la Iniciativa Mérida, así como los cambios jurídicos nacionales para incorporar en el derecho mexicano el concepto de seguridad nacional en 2004 y 2005. Exponemos ahí la subordinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos y hacemos una crítica a sus principales resoluciones en la materia. Nadie lo quiso ver. Analizamos y criticamos todas las iniciativas presentadas por otras fuerzas políticas para aprobar la Ley de Seguridad Interior. Lo hicimos con todo cuidado, nadie lo quiso ver. Exponemos que en esas iniciativas se violentan los artículos 1, 21, 73, 119 y 129 de la Constitución e infringen principios de tratados y resoluciones de organismos supranacionales de derechos humanos. Aquí han estado presentes demandando el rechazo de esta iniciativa. Nosotros lo hicimos en aquel tiempo. Abordamos los costos de la militarización en México, que tampoco se analizan. En términos de afectación a los derechos humanos, los costos sociales que han implicado miles de muertos, desaparecidos y desplazados. También con datos oficiales, exhibimos el aumento en el gasto militar en los últimos años en detrimento del gasto de educación, salud y producción y protección de los derechos humanos. Demostramos que es una mentira oficial, que no tengamos policías. Aquí se dice, no hay policías, tenemos que sostener al ejército. Mentira. Existen en este momento 55,000 policías y federales, 213,000 policías estatales y 134,000 policías municipales, pero no quisieron verlo, ni quisiera darse cuenta de que hubo una tendencia absoluta al gasto militar, pero están las policías, y están las policías que pueden encargarse de este país. Finalmente, realizamos las siguientes propuestas que aquí nuevamente presentamos como voto particular y dictamen alternativo al que presentan las Comisiones Unidas. Proponemos desde entonces, pero no lo han querido dictaminar, porque así se procede en este Congreso, solamente imponen lo que ordena el presidente de la República y no atienden los planteamientos plurales y fundados de los diversos senadores de este pleno. Proponemos derogar las facultades del Congreso de la Unión previstas en la fracción 29M del artículo 73 constitucional para aprobar leyes en materia de seguridad nacional. La seguridad nacional, como es entendida por las Naciones Unidas, y no por la vieja y nueva doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, que es la que están imponiendo hoy, es una tarea que corresponde a los ciudadanos y a todas las autoridades, fundamentalmente a las civiles, de acuerdo con sus competencias. En una democracia constitucional, el último garante de la seguridad nacional es el propio pueblo y el órgano de control constitucional, y no las Fuerzas Armadas. Se debe rechazar la guerra ofensiva. La Constitución de la República solo permite la guerra exterior en legítima defensa. Pero este vuelco a los principios de seguridad nacional, ya no tenemos enemigo exterior, ni supuestas amenazas, acechanzas o posibilidades de un enemigo exterior. No, todos los enemigos, dice la seguridad norteamericana, son los enemigos interiores.
los propios mexicanos. Periodo de paz, digo, las Fuerzas Armadas en el ámbito interno podrán tener mediante una reforma constitucional las siguientes facultades: intervenir en situaciones de suspensión de garantías, que se alarman cuando les decimos quieren solucionar estos problemas, como le decíamos al gobernador de Guerrero, lo único que tienen que hacer es pedir una suspensión de garantías. Pero la suspensión de garantías tiene un control del Congreso. No tenemos un presidente aspirante a dictadorcillo con el manejo personal de las Fuerzas Armadas. No, hay mecanismos en la Constitución que es la suspensión de garantías. No quieren, porque la suspensión de garantías, como veremos, implica el control del Congreso. Y en el caso de lo que están proponiendo, no hay ninguna garantía. Es el dictador Peña Nieto con sus huestes militarizadas el que puede decir lo que se le dé la gana. Eso, así empezaron en Chile con este tipo de medidas. Pueden intervenir en la suspensión de garantías, intervenir en situación de suspensión, siempre subordinadas a las autoridades civiles y al sistema normativo. Participar en la intervención federal prevista en el artículo 119 de la Constitución con supervisión de las autoridades civiles por 7 días, en los términos del primer párrafo de esa norma. Cumplidos los 7 días, sin que exista solución en la entidad federativa o región de que se trate, se debe iniciar el procedimiento de suspensión de garantías, no aplicar la suspensión de manera permanente en todo el país. En caso de amenazas y riesgos medioambientales, protección civil, campañas de salud, educativas, en este último supuesto, que sí pueden participar, la autoridad militar actuará sin armas y estará subordinada de acuerdo a las competencias constitucionales y legales de cada autoridad: el Ejecutivo, al Congreso de la Unión, al Poder Judicial Federal y al resto de los niveles de gobierno y órganos constitucionales establecidos en la norma fundamental. En el plazo de 3 meses, los integrantes de las Fuerzas Armadas de la República deberán regresar a sus cuarteles en los términos del artículo 129 de la Constitución. A sus cuarteles, sí, sin que puedan atender tareas de seguridad pública de ninguna otra manera, porque no está comprendida en los supuestos constitucionales la posibilidad de las Fuerzas Armadas en todas las funciones de seguridad pública. Las autoridades competentes en los 3 niveles de gobierno deben reasumir sus facultades en materia de seguridad pública. La autoridad que no pueda resumir sus competencias, como son el gobernador que estuvo aquí hace unos días, ¿verdad?, integralmente no puede, lo que debe comunicar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que éste inicie sobre la entidad federativa correspondiente el procedimiento de suspensión de garantías. Además de iniciar respecto al gobernador los procedimientos de juicio político y de responsabilidades que correspondan por el abandono a la seguridad de su propio territorio. Se deben declarar nulos por inconstitucionales, por no haber sido conocidos, discutidos y aprobados por el Senado, todos los acuerdos interinstitucionales en materia de seguridad nacional, interior y pública suscritas por el gobierno de la República, Fox, Calderón y Peña Nieto. Están operando inconstitucionalmente y los acuerdos que establecen esta hegemonía norteamericana son inconstitucionales, deben declararse nulos por inconstitucionales. En México, decíamos entonces, y hoy lo repito, se debe constituir una comisión de la verdad que debe investigar los actos y omisiones que impliquen violaciones a los derechos humanos por montones en este y en el anterior sexenio respecto a las conductas de los responsables civiles y militares, incluyendo a los presidentes de la República que hayan ocurrido con motivo de la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Es normal un juicio de responsabilidades a quienes han echado a andar
esta maquinaria infernal que tiene a México sumido en una desgracia brutal y que les es muy fácil decir más violencia, más fuerza, exterminémoslos a todos. Esa es la respuesta de esta iniciativa o este dictamen que se está poniendo a discusión. Se deben aprobar de inmediato las reglas y procedimientos para constituir un sistema de profesionalización y de carrera policial que atienda las necesidades de los 3 niveles de gobierno, que tampoco estaba, ahora lo pretenden meter en un artículo 5 transitorio que nadie conoce y que lo presentan como gran solución de última hora. Como ven ustedes, esta iniciativa, que es voto particular, la presentamos hace 2 años y no la han tomado en cuenta. Y es una salida constitucional, respetando nuestras instituciones, y no esa guerra de usura a la que nos ha sometido los Estados Unidos, en donde van destruyendo nuestras instituciones, el federalismo, al Congreso de la Unión, los municipios quedan sometidos, y de eso se trata. Más adelante les platicaré lo que es la guerra de 4ª generación, para que se den cuenta que están destruyendo las instituciones del país, están destruyendo nuestros sistemas de justicia, están destruyendo a los gobiernos de los estados, que ciegos y sordos aquí se quedaron callados proponiendo algunos pequeños cambios que ni siquiera esos les hicieron caso. Ese es un punto de acuerdo de verdad. No adelanto el dictamen, no adelanto el debate, simplemente presento mi punto de acuerdo, y yo le pediría al señor presidente que pida, si se discute este punto de acuerdo, que, como verán ustedes, es posible atender la seguridad de este país sin convertirnos en el país de Pinochet. Muchas gracias, señor presidente. Esperemos el voto. Muchas gracias, senador Bartlett. Tiene el uso de la tribuna el senador Héctor David Flores Ábalos. Senador Bartlett, ¿le parece si una vez que terminemos con este trámite que iniciamos de la dictaminación de esta ley, ponemos y sometemos a consideración del Pleno su punto de acuerdo? ¿Le parece que cuando terminemos la discusión de este dictamen procedemos con su punto de acuerdo? Con mucho gusto. Sonido en el escaño del senador Isidro Pedraza. Presidente, nada más para preguntar si el sentido del voto, porque no se ha argumentado cuál es el voto particular. Los votos particulares solamente son en contra. Tendríamos que, si me permite, desahoguemos el trámite en el que estamos. Si se rechaza el dictamen que presentan las comisiones en lo general, entonces pasaríamos a realizar la votación a cada uno de los votos particulares. Y en ese momento, si me permite, aclararemos en qué consiste cada una de las alternativas que los compañeros que están subiendo a tribuna están presentando. Sonido en el escaño del senador Isidro Pedraza. A ver, presidente, es muy claro el reglamento y lo único que le estoy preguntando yo es que nos informe a la Asamblea, apegado al reglamento, con qué objeto va a hacer uso de la palabra el orador que se ha anunciado, porque se puede solamente hacer reservas de votos particulares, son en contra, y no puede haber votos particulares a favor. Esa es la precisión que yo le pido. El voto particular que presentará el senador Flores, pues es una alternativa en caso en que el dictamen sea rechazado. Deje que tome la tribuna y que nos explique en qué consiste. Es un derecho, como el de todos nosotros, registrar un voto particular. El senador Flores que suba a la tribuna y nos explique en qué consiste su voto particular. Sonido en el escaño, senador Barbosa.
A ver, yo siempre escucho con atención al senador Flores. Aporta mucho razonamiento jurídico, lo digo así. Pero sí es cierto lo que dice Pedraza, Me parece que ya al final del Senado ya le sabe bien. Cuando yo fui presidente, Benjamín Robles inauguró, bueno, pues hace mucho, Benjamín Robles inauguró los votos particulares a favor, cuando el reglamento del Congreso establece que solo pueden ser en contra, porque lo demás ya es un debate en lo general, solo esa consideración. Y yo, sin duda que no serán 20 minutos de escuchar al senador Flores sin que se aproveche, no tiene desperdicio cada vez que habla. Gracias. Me quedo con su última consideración y escuchemos al senador Flores, que seguramente en su posicionamiento pues explicará en qué sentido considera su posición alternativa al dictamen que estamos discutiendo y debatiendo. Adelante, senador Flores. Creo que Laida quiere hablar también, Sonido en el escaño de la senadora Laida Sansores. Sí, aunque les moleste. Esta es una ley muy sentida, peligrosa. La ciudadanía está atenta en estos momentos y es una vergüenza que este Senado quiera nada más imponer la ley sin debatir. No están presentes quienes la defienden, no les importa. Ese es el sentido de su ausencia. Usted es muy estricto y quiere que cuando está uno presente tiene uno que votar, que no estás obligado, no lo dice ninguna ley. Pero sí la ley es muy clara en el 59, que cuando a simple vista no hay quórum, debe levantarse la sesión. Y es muy poco, no es ético, que vienen, pasan lista y se vuelven a ir de inmediato, empezando por la burbuja, mire, está vacío ahí, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber una responsabilidad por parte de los senadores y le pido nuevamente que se vuelva a llamar a quórum y se les pida que permanezcan en el lugar, porque si no estaremos insistiendo. Y apegados a la ley, le pido que vuelva a rectificar quórum. A simple vista no lo hay, debería suspenderse la sesión. Gracias, señora Sansores. Atendiendo a su petición, voy a pedir, de acuerdo a lo que establece el artículo 58, que es lo más parecido al momento en el que estamos, que se abra el sistema electrónico para verificar quórum hasta por 90 minutos. Y mientras procedamos a desahogar el debate en el que estamos. Gracias. Adelante, senador Flores, por favor. Muchas gracias, presidente. ¿Perdón? Sonido en el escaño, senador Pedraza. Gracias. Presidente, en la facultad de usted está el ordenar la apertura del reloj. Nada más que yo escuché 90 minutos, son 2 horas. Es correcto, senador. 1 hora y media. Es correcto, de acuerdo al artículo 58, que es cuando se abre el registro para registrar asistencia, que es lo más parecido a la situación en la que estamos, que es verificar la presencia y asistencia de los senadores. En ese sentido estoy actuando de acuerdo al 58, que se abra el sistema electrónico de votación por 90 minutos y mientras permítanos, dada la importancia de esta ley, permitamos a los compañeros que hagan uso de la tribuna y expongan sus ideas y escuchémoslos con respeto. Adelante, senador Flores. Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros senadores, quiero empezar mi intervención reconociendo que efectivamente me gustaría que no estuviéramos discutiendo este dictamen. Me gustaría sinceramente que en este Senado de la República habláramos de otros temas, del fortalecimiento al federalismo, de una reestructura del sistema federal que reconozca, por ejemplo, la facultad de los estados de gravar el consumo o una parte de la renta, pero siempre sobre la base de gobiernos locales que ya son responsables con sus finanzas y sobre todo que han evolucionado positivamente y dejado atrás toda sospecha de malversación. Ojalá el tema de un debate tan acalorado, tan intenso y que despierta tanta pasión fuera algún otro relacionado con educación, con fomento económico, con modernidad y con desarrollo, en una palabra. Pero la realidad es otra. Estamos frente a un escenario sumamente complejo, que parte de reconocer, y hay que decirlo con claridad, una tragedia.
gobiernos de todos los partidos políticos, de izquierda, de centro, de derecha, a nivel federal, estatal o municipal, durante muchos años no han sabido construir una respuesta duradera para brindar plena seguridad a la población. Es un tema que ha sido responsabilidad de todos. Si me permiten decirlo de esta forma, no considero que alguna fuerza política podría exculparse de este problema. México enfrenta un tema de seguridad interior desde hace décadas. Hay desde luego diversas opiniones sobre las causas que dieron lugar a ello, pero a este momento resulta indudable que la capacidad de los estados y municipios para hacerse cargo de la tarea fundamental y primaria que constituye el proveer condiciones mínimas de seguridad a la población ha sido considerablemente mermada en algunos casos y en otros incluso anulada, principalmente frente a la creciente amenaza que representan las organizaciones criminales ligadas al narcotráfico, al secuestro o a la venta ilegal de combustibles recientemente. Las organizaciones criminales han minado policías locales, estatales y municipales. Se trata de una amenaza que cuenta con recursos financieros para corromper o violentar voluntades o incluso para incrementar considerablemente su capacidad de fuego. Ese es el tamaño y el tipo de enemigo que enfrentamos. Desde luego pueden hacerse críticas a la estrategia que se ha seguido. Se pueden, y yo agregaría, se deben cuestionar los despliegues de la fuerza castrense a lo largo del territorio nacional y en operativos supuestamente planificados, que ante la búsqueda de generar capacidad de reacción ante presuntas agresiones no han aportado una solución efectiva y de largo plazo. Los resultados han ocasionado datos preocupantes sobre el aumento en la tasa de homicidios, al igual que sobre denuncias de violaciones graves a derechos humanos, tales como detenciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas, entre otras, lo que pone en evidencia, decía y recalco, la necesidad de cuestionar y revisar dicha estrategia en forma integral para mantener el orden público y la seguridad en el país. Sin embargo, lo que hoy se tiene es una condición de debilidad de las capacidades institucionales locales en determinadas zonas del país. Debilidad que primero coloca al ciudadano en un riesgo inadmisible frente a grupos criminales que son, eso sí, el mayor enemigo. Esa condición lamentable y en algunos casos trágica de debilidad ha sido atendida por el gobierno federal, principalmente a petición de las autoridades locales que se han visto rebasadas o simplemente comprometidas en su capacidad de respuesta, lo que ha generado efectivamente la presencia de personal militar a lo largo y ancho del país, realizando en los hechos tareas que no tienen una regulación específica y que peor aún, resalto, peor aún, son producto de la utilización discrecional de facultades por parte del presidente de la República. Hoy se tiene una presencia militar en estados y municipios sin condiciones de certidumbre o de certeza jurídica sobre la causa que obligó al despliegue, la temporalidad de su permanencia o los protocolos a que habrán de ajustarse. Este aspecto de la discrecionalidad del presidente para disponer de las Fuerzas Armadas no es menor. Escuchaba hace un momento a un colega senador a quien respeto y respeto mucho, hablaba sobre la participación del ejército en eventos lamentables de los años 50, 60 y 70, de todos conocidos. Pues es precisamente la discrecionalidad y la falta de controles lo que en su momento propició que eso ocurriera y que se generara además un nivel de desinformación que no solo incrementó la zozobra y la incertidumbre de la población, sino que sobre todo minó la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, particularmente en sus Fuerzas Armadas. Esa es la parte que consideramos de enorme importancia analizar, discutir y resolver en el dictamen que se presenta. La incertidumbre que hoy se vive en México sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior genera una situación de anormalidad constitucional que debe resolverse. La minuta enviada por la Cámara de Diputados contenía un texto cuestionable y dudoso,
Así lo dijimos y así lo dialogamos con los integrantes de las comisiones dictaminadoras. Advertimos fundamentalmente dos aspectos. Uno relacionado con la protección y salvaguarda de los derechos humanos bajo la aplicación de la ley y el otro relacionado con los límites a la libre manifestación de las ideas. Después de una amplia discusión con los integrantes de estas comisiones, se lograron avances importantes que en lo personal considero de una gran relevancia. Primero, se modificó la redacción del artículo 7º constitucional para aclarar que efectivamente el respeto, el resguardo de los derechos fundamentales tendría que estar directamente referido a la norma constitucional y a los tratados internacionales de los que México es parte. Segundo, se modificó efectivamente el artículo 8º para sustraer la limitante que constituía sujetar las manifestaciones sociales a una condición pacífica que no encontraba sustento constitucional. Estos, al igual que el resto de las modificaciones realizadas durante el análisis de la minuta enviada por la Cámara de Diputados, se consideran importantes avances en la construcción de la ley. Sin embargo, y es la materia del voto particular, existen otros aspectos en los que debe profundizarse. Primero, los niveles de coordinación con las autoridades locales. Segundo, la permanencia o la temporalidad de la presencia de las fuerzas federales en el ámbito local. Y tres, el debido restablecimiento de las capacidades de las autoridades locales. En ese sentido, consideramos de la mayor relevancia entrar de inmediato al análisis de estos tres planteamientos. Aún reconociendo que la materia de seguridad interior es competencia federal, de lo cual no tengo duda, y que corresponde a las autoridades de esa esfera competencial encargarse de su ejecución, lo cierto es que este proyecto no prevé suficientes mecanismos de coordinación que garanticen un adecuado aterrizaje en la esfera local, que salvaguarde la soberanía de los estados y la autonomía de los municipios y, sobre todo, la posibilidad de que sean analizadas y atendidas sus sugerencias para la solución de una problemática que les es propia. Por otra parte, si bien es atendible que el presidente de la República tenga la facultad de prorrogar los efectos de la Declaratoria de Protección de Seguridad Interior cuando subsistan las causas que le dieron origen, también debe analizarse la conveniencia de que no exista ningún límite o control a esa prórroga que abone a la certidumbre jurídica tanto de las fuerzas federales desplegadas como también y sobre todo de los propios gobernados. Finalmente, preocupa que no se atienda con profundidad el problema del restablecimiento de las capacidades locales, de las autoridades locales. Esta debiera ser la premisa fundamental de la ley, pues queda claro que a medida en que los estados y municipios recuperen su capacidad de brindar las condiciones mínimas de seguridad para la población, podrá entonces hablarse de normalidad constitucional. Concluyo, presidente, diciendo que la intervención de las fuerzas federales, incluyendo a las Fuerzas Armadas, para realizar tareas que originalmente debieron satisfacer las autoridades locales, es un tema controvertido, incómodo y en cierta medida penoso. Pero no por controvertido, incómodo o penoso lo debemos ignorar. Al contrario, esta condición apremia a su solución. Muchas gracias, presidente. Gracias, compañeros. Sonido en el escaño, senador Blázquez. Le suplico corrija usted el procedimiento que ordenó, debido a que usted está registrando asistencia y lo que se le solicitó amablemente fue la verificación del quórum. La asistencia se registra una vez en cada asamblea y no quisiéramos creer que el reloj parlamentario se adelantó y estemos ya tomando la asistencia del día viernes. Entonces así como usted le hace, le hacemos nosotros también. Simplemente se le pidió la verificación del quórum y usted está registrando asistencia. Entonces le pido se apegue al pedimento de la compañera con apoyo de 5 senadores y lo registremos por el tiempo que señala el reglamento. Gracias, senador Blázquez. Que eso es exactamente lo que estamos haciendo, verificando quórum. El reglamento no establece el tiempo para abrir el sistema electrónico para verificar quórum.
y está sujeto a la interpretación de esta mesa. En mi interpretación, lo más parecido a la verificación del quórum es el registro de asistencia. Entiendo perfectamente que esto no es registro de asistencia. Está abierto el tablero electrónico por 90 minutos para que podamos verificar el quórum. Yo lo que les pediría es, en virtud de la importancia de este dictamen y de esta discusión, escuchemos a los compañeros. Yo creo que esa es la esencia de un parlamento, que podamos discutir, debatir y no estar discutiendo si el tablero se abre por 90, 10, 15 o 20 minutos. Creo que el reglamento, y le pediría que lo leyera con puntualidad, en ningún momento dice cuál es el tiempo mínimo máximo para abrir el sistema electrónico a la hora de la verificación de quórum. Sonido en el escaño, senador Blázquez. Sí, señor presidente, con el debido respeto, en otras asambleas, siendo usted presidente, en otros trabajos legislativos, usted ha ordenado el procedimiento que se le está pidiendo, la verificación del quórum. Y yo recuerdo que usted en algunas ocasiones llegó a declarar que no había quórum e intempestivamente se han suspendido asambleas. Yo le pido que, así como usted señala, debido a la importancia de esta asamblea y debido a la vigilancia ciudadana a la que estamos siendo sujetos, haga usted la verificación del quórum de acuerdo al criterio establecido, al criterio que usamos nosotros como legisladores, y no abriendo un registro de asistencia por 90 minutos. Se lo pido de manera comedida. Gracias, senador. Le repito, eso es exactamente lo que estamos haciendo, verificando quórum y con el único afán de poder desahogar esta discusión y de escuchar los argumentos en la tribuna de los compañeros, que me parece que eso es lo más importante en este momento, es que abrimos la verificación de quórum por 90 minutos. Busque usted en el reglamento y se encuentra con puntualidad que tengo que sujetarme a un tiempo mínimo máximo para verificar quórum. Con todo gusto atiendo su petición, verá que no existe y está a la interpretación de esta mesa directiva. Interpretamos que estamos verificando quórum por 90 minutos y yo les pediría que escuchemos los argumentos. Tiene el uso de la palabra el senador Rabindranath Salazar para presentar su voto en particular. Sonido en el escaño, senador Barbosa. ¿Ya está acá? Ah, bueno, es que me lo habían retirado. A ver, presidente, yo de verdad estoy convencido que, la normalidad del procedimiento parlamentario provoca normalidad en todo lo que se genera. Y es una responsabilidad de la mesa directiva crear este ambiente, este resultado final. Sí me preocupa que se tomen decisiones así, que no tienen ningún fundamento. Usted funda esta determinación de los 90 minutos a partir del 58, que se refiere al tiempo que debe poderse registrar a la asistencia antes del inicio de la sesión y 30 minutos más, así dice el 58. El 59 se refiere al tema de la verificación de quórum. Lo dejo dicho para que no sea un antecedente, porque de verdad se me parece un acto hasta de provocación, que establezca un tiempo de esta naturaleza. No tiene precedente, pero me acojo a que la mesa directiva interpreta el reglamento del Senado. Y acepto y acato lo que usted dijo porque tiene esa facultad, aunque no esté de acuerdo con ello. Gracias, presidente Barbosa. Usted fue presidente de este Senado y le agradezco mucho su comentario, senador. Me parece que en este momento está claro que hay el quórum suficiente para continuar con la sesión. Pediría que se cerrara el sistema electrónico y escucháramos a nuestro compañero el senador Rabindranath Salazar. Perdón, tiene el uso de la voz desde su escaño la senadora Laida Sansores. Insistimos, lo que le dijo el senador Barbosa es exacto. Usted escribió un artículo y está equivocado, porque el artículo 58 es muy claro, es para la asistencia. Yo esgrimí el 59, donde dice, en ese momento, a simple vista no había. Cuando habían pasado 5 minutos, habían 31 diputados presentes, senadores presentes. Entonces, a ese momento, a simple vista, cuando hay devoción por la legalidad, porque ustedes son muy devotos de la ley cuando les conviene, pero esto es un acto de marrullería y deja un precedente que provoca
a que entonces, si aquí hay anarquía, pues vamos a ser anárquicos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, porque usted no se está dando a respetar. Nos inventa artículos que no existen para nada más dar el tiempo. 90 minutos, no, mejor convócalos a que todos vengan, que estemos asistiendo a este debate, que cuando menos escuchen los puntos de vista que son en contra de lo que ellos por la línea van a votar, como borregos sin haber leído y sin saber de qué se trata. Eso es lo que queremos y lo que le pedimos amablemente, respetuosamente. Sonido en el escaño del senador Gándara. Señor presidente, con todo respeto a todas y todos nuestros compañeros del Senado de la República, estamos hablando de respeto al reglamento, de legalidad y desde luego no de simulación. Hay aquí gente que está hablando, senadores de la República, que no marcaron su verificación de quórum, su verificación, su presencia. Le pido, señor presidente, que cuando dé la palabra, pues se sepa que existe legalmente en esa verificación la persona senador o senadora que hicimos la verificación de quórum. Y no puede ser que estemos hablando que no hay quórum cuando están hablando como si fueran, pues la verdad, personas inexistentes. Muchas gracias. Gracias, senador Gándara. Tiene el uso de la palabra la senadora Mariana Gómez del Campo. Muchísimas gracias, presidente. Yo solamente le pediría a la senadora Laida Sansores que nos respetemos entre todos. Yo siempre la he respetado, creo que aquí hemos tratado siempre de cuidar las posturas, cada quien sube a la tribuna, manifiesta si está a favor o en contra, se vale, pero que no nos descalifiquemos ni nos llamemos borregos unos a otros, porque podríamos entrar en un debate de descalificaciones cuando el debate de fondo es tratar la Ley de Seguridad Interior. Y la definición que cada legislador tome queda en su conciencia. Entonces, con el respeto que yo le tengo y que además siempre hemos tenido. A ver, senadora. Senadora Gómez del Campo, concluya, por favor, su participación. Solamente que nos respetemos, que guardemos de verdad aquí la compostura. Tiene que ser un debate de altura, es un tema fundamental para los ciudadanos, efectivamente, para los ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, presidente. Compañeros.